Capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Gracias, Padre, te damos porque nos permite reunirnos en tu nombre, y ahora dispuestos a meditar en tu palabra, te rogamos que hables a nuestra vida a través de ella. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Recientemente, hermanos, encontré en línea un curioso documento llamado Trámite de Apostasía. En dicho documento se indica a los interesados en abandonar el catolicismo romano la forma adecuada de hacerlo. Incluso se ofrece un machote de una carta para poder realizar este trámite. El documento dice que indica que se hace enviando una carta informando de la decisión de dejar la Iglesia Católica y por tanto exigiendo que se modifiquen los registros donde figuramos como católicos. La carta no debe tener demasiadas justificaciones, dado que la decisión de dejar de pertenecer a la institución es íntima y no es necesario dar explicaciones por ello. Es importante que la carta contenga los datos del bautismo, la parroquia y la diócesis a la que pertenece la parroquia donde se fue bautizado. Puede ser enviado por el correo postal o entregado personalmente, pero en todos los casos conviene que haya constancia de la entrega. Si se envía por correo es mejor que al menos esté certificada, o si se entrega personalmente conviene llevar una copia para que sea sellada, de modo que sirva como acuse de recibo. Me pareció curioso, hermanos, que hubiera un documento así, pero el día de ayer, en medio del debate de la legalización del aborto, un grupo feminista convocó en Argentina un acto de apostasía colectivo. Creo que usualmente este trámite es más un desplante político que una posición religiosa, pero como sabemos, como sabemos, el abandono de la fe está garantizada por el derecho a la libertad de conciencia, aunque la Biblia habla tácitamente de esta realidad. Seguramente el ejemplo más famoso es el de Balaam, hijo de Beor, un profeta que traicionó su vocación para oponerse a los propósitos de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este asunto? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, quisiera mencionar el hecho de que cuando pensamos en personajes bíblicos como Balaam, hijo de Beor, nos topamos con un personaje que representa todo un desafío para los intérpretes judíos y cristianos. A lo largo de los miles de años de la historia de este pasaje, ha desconcertado que un hombre, un individuo considerado un verdadero profeta, traicionara su vocación para oponerse a los propósitos de Dios. Pero no es algo extraño en nuestro tiempo. Hace algunos meses leía un artículo respecto a un predicador de enlace que fue un hombre fiel, un buen pastor, un hombre recto en su testimonio, en su vida, hasta que se involucró en el movimiento de la prosperidad y ahora es uno de los profetas de ese movimiento. Cuando nos topamos con esta situación, nos preguntamos: ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre este asunto? ¿Qué lecciones se derivan de la experiencia de Balaam? Hay cuando menos 3, hermanos, que encontramos. Cuando pensamos en las razones o los motivos de la apostasía, tenemos que reconocer que el primero de ellos es un corazón fluctuante. Empezando por las definiciones, por apostasía entendemos básicamente la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. Nos guste o no, es un fenómeno relativamente frecuente en nuestro tiempo. Debo decir
que me sorprendió que exista todo un trámite para renunciar a la Iglesia Católica, porque la mayoría de la gente simplemente la abandona sin mayor explicación, aunque debo ser honesto y reconocer que no me parecería tan gracioso si se tratara del trámite de renuncia a la pertenencia de una iglesia bautista. Evidentemente la apostasía no es un fenómeno reciente. Creo yo que la posibilidad de creer y la posibilidad de no creer han coexistido todo el tiempo, como vemos en el caso de Balaam. Es interesante, hermanos, no es el tema, pero cuando pensamos, por ejemplo, en el ateísmo, nos damos cuenta que el primer lugar del mundo donde surgió el ateísmo fue en la India. La India, que es un lugar idealizado como un lugar místico, fue también la cuna del ateísmo, la llamada escuela Charvaka, en donde de manera ideológica, hay dos tipos de ateísmos: el ateísmo práctico, el de la persona que funciona como si Dios no existiera, y el ateísmo filosófico, el que lleva a la persona a argumentar las razones por las cuales no creer. Bueno, en la India surgió, hermanos, de donde podemos ver que la posibilidad de creer y no creer siempre estuvieron allí, siempre coexistieron, aun cuando se considerara extraño que alguien no creyera en la antigüedad. La Biblia provee muy poca información acerca de Balaam. Nos dice que provenía de la misma región de la que había salido el patriarca Abraham, y esto significa que gozaba de renombre internacional, pues su fama había trascendido a la tierra de Moab. En un tiempo en el que, por razones de la movilidad, el mundo era más grande que en nuestro tiempo. Hoy día en unas horas se puede atravesar el océano sin ningún problema. En aquel tiempo todo era a base de la fuerza muscular. En un tiempo en el que el mundo era mucho más grande desde el punto de vista de la movilidad, que Balaam fuera conocido en Moab significa que tenía prestigio internacional. Se le reconocía alguna autoridad, pues el rey de Moab dijo de él: yo sé que aquel a quien tú bendigas será bendito, y al que maldigas será maldito. Balaam era reconocido como vidente, nombre que en esa época fue empleado para denominar a algunos de los auténticos mensajeros de Dios. Aunque el nombre profeta llegó a ser usado con más frecuencia a partir del tiempo de la monarquía, podemos recordar que Samuel era considerado vidente. Era el término empleado para hablar acerca de los hombres de Dios en ese tiempo. Y si usted recuerda el primer libro de Samuel, capítulo número 9, dice que cuando Saúl fue a la ciudad de Samuel a buscarlo, se encontró con él y le dijo que te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió: yo soy el vidente. El nombre vidente pone énfasis en el carácter predictivo del oficio, en tanto que profeta pone el énfasis en su naturaleza verbal. Es evidente que Balaam conocía al Dios único y verdadero, pues hablaba con el Señor de forma directa, y mostró al menos al principio cierta docilidad a su voluntad. El propio Balaam hablaba del Dios único y verdadero como mi Dios. Sin embargo, accedió a atender el llamado del rey de Moab, si bien se abstuvo durante algún tiempo a hacer lo que le pedía. Hablaba de la voluntad de Dios, pero Dios tiene que advertirle de varias formas que se abstenga de maldecir a Israel. Balaam estaba en la misma línea de Ahitofel, aquel consejero que traicionó a David para apoyar la rebelión de Absalón. Y la tradición judía dice respecto a estos dos personajes: dos sabios se levantaron en el mundo, Ahitofel en Israel y Balaam entre las naciones de la tierra. Ya ambos fueron destruidos por su don de sabiduría, que no les fue dado por Dios, sino que venía de ellos mismos. Si recordamos, hermanos, cuando la Biblia habla de Ahitofel, dice que consultarlo a él era como consultar la palabra de Dios. Era un hombre tan sabio, tan capaz, tan competente, como táctico y como estratega, que su consejo era casi infalible. Y para bien de David, Absalón rechazó el consejo que le dio Ahitofel cuando le aconsejó la manera de destruir a su padre. También se nos habla de Balaam, un hombre levantado como profeta entre las naciones, pero decían los rabinos que su don no venía de Dios, sino venía de ellos mismos, lo cual sería una contradicción, porque a final de cuentas todas las capacidades del ser humano, independientemente de cómo las utilice, provienen de Dios.
Ambos conocían, sin embargo, la naturaleza humana, y mientras el primero aconsejó a Absalón a violar las mujeres de su padre para mandar un claro mensaje a Israel, para decirle al pueblo que era imposible que ambos se reconciliaran, Balaam aconsejó a los moabitas seducir a los israelitas para mandarle un mensaje a Dios. Ambos consejeros generaron profundas crisis en el pueblo de Dios, provocaron crueles derramamientos de sangre, pero compartieron una suerte común, provocaron su propia muerte. Dice la palabra de Dios que cuando Ahitofel aconsejó a a Absalón, la única manera de derrotar a David, y Absalón la rechazó, Ahitofel arregló los asuntos de su casa, buscó una cuerda y se colgó porque sabía que la guerra estaba perdida. En el caso de Balaam murió también, y dice la palabra de Dios que cayó entre los que cayeron en las manos de los hijos de Israel durante la conquista. Esto nos lleva a una pregunta: ¿es posible que alguien conozca al Dios único y verdadero y pueda darle la espalda de esta manera? La Biblia y la experiencia nos enseñan que sí. Por lo anterior, seguramente una de las visiones más tristes de la vida cristiana es la de la apostasía, el abandono de la fe por parte de personas reconocidas como creyentes. No nos referimos al cambio de iglesia, nos guste o no. Hasta ahora nadie ha encontrado una forma de cerrar la puerta trasera. A veces la inmigración es causada por la personalidad del pastor, otras veces por la personalidad de la iglesia, otras más por el estilo de alabanza, de predicación, pero es un fenómeno hasta cierto punto inevitable. Tampoco estamos hablando del cambio de denominación, pues si el ecumenismo nació como un niño muerto, la lealtad denominacional parece ahora un anciano en articulo mortis. Es decir, hay personas para las cuales ser leales a su denominación es algo realmente irrelevante. Pero hablamos más bien del abandono de la fe, de darle la espalda a Dios. Y la Biblia nos advierte claramente en el libro de Santiago cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera situación que vemos en Balaam es esa fluctuación en su corazón. Hay una segunda razón que encontramos según el pasaje, y es una ambición desmedida. Los mensajeros del rey de Moab enviaron a Balaam con el propósito de comprar sus servicios. El vocabulario utilizado resulta por demás descriptivo, pues los emisarios del rey, dice, llevaron las dádivas de la adivinación. Esta expresión proviene del ámbito del ocultismo y es usado también en la Biblia, pero siempre de manera negativa. 2 Samuel 28:8, 2 Reyes 17:17. En estos pasajes se nos habla de esa práctica mediante la cual alguien iba y compraba a un falso profeta un buen augurio o un buen pronóstico. Balaam consultó al Señor y respondió que no accedería a la petición de los ancianos de Moab, sino que los despidiera. Los primeros emisarios regresaron a su señor, y entonces el príncipe envió nuevos para reiterar su invitación, y fueron también a ofrecerle recompensas mayores, invitación sobre la cual Balaam consultó una vez más al Señor. Creo que la conducta del hombre es sintomática. Llegan los emisarios, le pregunta a Dios, Dios le dice que no. Vuelve un segundo grupo de emisarios, lo invitan a ir ofreciéndole mayores ganancias y vuelve a consultar al Señor. En esta ocasión la respuesta del Señor fue distinta. Autorizó a Balaam emprender el viaje con la advertencia de que se limitara a decir lo que el Señor le dijera. Estando Balaam aún en el camino a Moab, el Señor le habló de forma prodigiosa por medio de su asna y le advirtió que su camino no era recto delante de Dios, pero le permitió seguir su camino con la advertencia, una vez más, de decir solo lo que el Señor le mandara. Sin embargo, aunque no maldijo verbalmente a Israel, no lo hizo, hizo algo más efectivo. Indujo por medio del consejo a la inmoralidad y a la idolatría, y lo hizo por simple codicia. El texto de la Biblia no habla de esto,
pero se deduce de la lectura que dijo a las mujeres de Moab: vayan al campamento de Israel, seduzcan a los hebreos, y ustedes saben la consecuencia. La codicia de Balaam se evidenció entonces en sus palabras, pues si bien el rey de Moab le prometió grandes riquezas, Balaam le dijo que aunque le diera una casa llena de oro y de plata, no lo haría, pero finalmente accedió. Es curioso, hermanos, que cuando los cristianos pensamos en pecados escandalosos dentro del pueblo de Dios o del ministerio, casi siempre pensamos en inmoralidad o en adicciones. Sin embargo, olvidamos fácilmente que según el Nuevo Testamento, los inmorales y los borrachos no son los únicos que no entrarán en el reino de Dios. Tampoco lo harán los avaros. Y lo dice Pablo en Romanos 1, 24 al 31, 1 Corintios 6, del 9 al 10, Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 5, 4 al 6, Colosenses 3, 5, etc. El hecho de que haya tantas referencias bíblicas para incluir a los avaros dentro de aquellos excluidos de la gloria de Dios puede sorprendernos, pero a final de cuentas, hermanos, la palabra de Dios habla de la avaricia en los mismos términos en los que habla de la borrachera o de los pecados sexuales. Pero Pablo agrega una frase sumamente grave cuando dice en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 que la avaricia también es idolatría, el más condenable de todos los pecados. ¿Puede un cristiano negar su fe, un cristiano o cristiana negar que la avaricia es pecado? Si alguien preguntara qué es la avaricia, el diccionario general nos diría que es afán desordenado por poseer riquezas y amontonarlas. Se le puede definir como un apego desordenado a las riquezas, o un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales, o poseer más cosas que los otros no tienen. La avaricia es un deseo insaciable. Cuanto más se posee, más se desea. Uno de los términos griegos en el Nuevo Testamento para hablar de la avaricia es filárguros, que significa amor al dinero. Los dinerófilos, los amantes o enamorados del dinero, son personas de las cuales la palabra de Dios nos advierte en 1 Timoteo diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia, dice Juan Stam, es una pasión casi erótica por el dinero y las cosas, muy fácilmente conduce a la idolatría. El avaro consagra toda su vida al dinero y deposita en él su fe, su esperanza. Cree que posee sus bienes, pero no se da cuenta que sus bienes lo poseen a él. A menudo la avaricia termina afectando nuestras relaciones significativas. Dios sabe muy bien, decía Orígenes, que lo que uno ama con todo su corazón y con toda su fuerza, ese es realmente su Dios. Que cada uno de nosotros se examine ahora y silenciosamente en su propio corazón decida cuál es la llama del amor principal que se enciende sobre todo su ser. Sin embargo, aunque la avaricia es fácil de definir, es muy difícil de identificar. Es muy raro que una persona diga, yo reconozco que soy avaro. Es muy fácil justificarla diciendo, hay que prevenir, hay que prepararnos para el futuro. Es fácil racionalizarla. En el caso de otros pecados visibles y escandalosos como la borrachera y el adulterio, es muy fácil de identificar. Pero ¿qué o quién es un avaro? ¿Cuáles son los criterios para calificarlo? ¿En qué punto la legítima prosperidad se convierte en avaricia? En el fondo, dice Juan Stam, se trata de una actitud del corazón de criterios relativos y poco precisos. Es un campo muy difuso a través del cual podamos, hermanos, decir, hay una situación de avaricia en ese corazón. Hay una tercera y última enseñanza. La palabra de Dios nos habla de el momento en el que Balaam traiciona su vocación y da a la espalda a los propósitos de Dios cuando asume, hermanos, una lealtad equivocada. Balaam se apartó de Dios con una audacia suicida. Con dicha audacia, Balaam parecía tener bajo la manga un as, tener una fuente de seguridad
y como ocurre en estos casos, su confianza estaba en su propia habilidad para manejar a los hombres, habilidad con la que pretendía también manejar a Dios. No sería la primera ocasión en que alguien pensara así. David hablaba de aquellos arrogantes en el Salmo 12 que decían: nuestra lengua es nuestra y prevaleceremos, nuestra lengua es nuestra, ¿quién señoreará sobre nosotros? Es evidente que Balaam reconocía la existencia de Dios, su poder y su capacidad para hacer su voluntad. Esa voluntad no era, sin embargo, la norma de su propia conducta. Es evidente que la norma de su conducta era su propia voluntad y que gobernaba su vida a su manera. Esto explica por qué, a decir de algunos pensadores cristianos, la verdadera razón de la caída del hombre allá en el libro de Génesis capítulo 3 fue la idolatría. Si usted se pregunta, ¿qué acaso no fue la desobediencia? ¿No dice la Biblia que Dios mandó al hombre expresamente: no hagas esto? La respuesta es que es verdad que la caída implicó un acto de desobediencia, un mandamiento expreso. Dios le dijo: mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, la desobediencia a Dios implicaba la obediencia a otro, y ese otro era el propio hombre ambicionando ser Dios, creyendo aquella mentira del adversario: y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Este fue el motivo de la caída, y por eso sin Dios los hombres pasamos la vida definiendo nuestra lealtad o al Dios único y verdadero, o a nosotros mismos en la imagen del ídolo de nuestra preferencia. Alguien dijo que según la Biblia el pecado se define como una lealtad equivocada, o para usar una palabra técnica, como idolatría, pues el pecado es simplemente otra palabra que significa lealtad a un Dios falso. El pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido en base a seres finitos, excluyendo al Ser Supremo. Llamamos a este olvido de Dios idolatría porque los seres finitos han suplantado al Ser Supremo. Las criaturas han tomado el lugar del Creador, pero como la fe, la idolatría también es una actitud comprometida. Es de hecho una especie de perversión de la fe. Sin embargo, la tentación del hombre por idolatrarse y transformarse en su propio Dios ha alcanzado proporciones abrumadoras en nuestro tiempo. Pero esta conclusión no es nueva. Ya el profeta Samuel había equiparado a la desobediencia con la idolatría. Si usted recuerda, en 1 Samuel 15:23 le dijo al pueblo de Israel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es claro que el ídolo puede ser religioso o secular, entre comillas. Puede venir de un mundo de dioses o de un mundo sin dioses, pero su función siempre será la misma: servir como supremo integrador de la vida, como la razón y la meta de la existencia. Puede encararse en algunas de las obras de la creación, puede personificarse en cosas como el deporte, las adicciones, la familia, el sexo, el trabajo, los bienes materiales, y puede convertirse en nuestro Señor de forma imperceptible. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo darme cuenta si algo o alguien fuera de Dios es mi verdadero Dios? La respuesta es simple: si fuera de Dios, algo o alguien se apodera de mi pensamiento, de mi corazón y de mi voluntad, realmente ese es mi Señor, pues cuando alguien ha optado por otra lealtad, deja de escuchar la voz, de creer sus promesas y de obedecer sus demandas. Se cumple entonces lo que dijo Dietrich Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado: por apremiante que sea el llamado de Jesús, rebota, no consigue entrar porque el corazón del hombre está cerrado, pues ya pertenece a otro. Ha habido ocasiones, hermanos, en los que aconsejando a personas sobre lo que vemos claramente que algo no es la voluntad de Dios, vemos cómo literalmente se cumple lo que dice Bonhoeffer: por apremiante que sea el llamado de Cristo, no entra en el corazón, rebota, el corazón está cerrado porque ya le pertenece a otro.
Como conclusión, el capítulo 20 del libro de Números narra eventos desarrollados durante el último año del Éxodo. La generación que había de heredar la tierra prometida se aproximaba a su destino histórico, y al acercarse al lugar, sus vecinos empezaron a temer su llamada. El rey de Moab veía a Israel como el buey que lame la grama antes de devorarla, aunque su temor era injustificado, pues el Señor había dicho a los hijos de Israel, Deuteronomio 2:5, no os meteréis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque le he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Pero esa reacción se suscitó seguramente por las noticias de las aplastantes victorias de Israel sobre los amorreos. Así que los moabitas decidieron enfrentar a Israel, aunque decidieron hacerlo de forma indirecta, por medios no convencionales. Para tal fin, contrataron los servicios de un famoso vidente al que hicieron venir de Mesopotamia. Este episodio significó la entrada en la crónica bíblica de uno de sus personajes más oscuros y contradictorios, Balaam, hijo de Beor. Balaam es mencionado 62 veces en las Escrituras y siempre asociado con las ideas de maldad y corrupción. El apóstol San Pedro, Apocalipsis, Judas hablan de Balaam, y siempre como un hombre que se apartó del camino y como un hombre que siguió su propia ambición. Sorprende entonces que intérpretes judíos y cristianos concuerden en torno al carácter de Balaam como un verdadero profeta, o al menos lo relacionan con verdaderas palabras proféticas. Una de las profecías de Balaam es una profecía mesiánica. Dijo, se levantará una estrella de Jacob, hablando obviamente de la venida del Señor Jesús. La tradición oral lo identifica como uno de los profetas a los que Dios levantó para predicar a las naciones de la tierra, es decir, como un profeta gentil. Todo esto nos lleva a una pregunta ineludible. ¿Puede alguien identificado como un siervo de Dios hacer lo que hizo Balaam? El texto nos responde que sí, y los motivos de su apostasía fueron un corazón fluctuante, una ambición desmedida y una lealtad equivocada. Pablo dice que lo que está escrito en la Biblia fue escrito por causa de nosotros y para nosotros, de razón o de modo que los motivos de la apostasía de Balaam son como espadas suspendidas de un hilo sobre nuestra propia cabeza. Hay una leyenda de un hombre llamado Damocles en el tiempo de la antigüedad griega, quien ambicionaba a los poderosos, los elogiaba, le gustaba rodearse de ellos, y en cierta ocasión el tirano de la ciudad donde vivía lo invitó a un banquete y le dio el lugar de honor. Y Damocles sentía que era el mejor día de su vida. Estaba presidiendo el banquete, feliz de estar allí, hasta que su anfitrión, le pidió que mirara sobre su cabeza. Entonces el hombre miró hacia arriba y vio que había exactamente suspendida sobre su cabeza una espada suspendida de la crin de un caballo, de un pelo de un caballo. Y entonces le dijo, sí, las posiciones de poder significan privilegios, pero significan también grandes peligros. Y el hombre terminó su cena, hermanos, se le hizo un nudo en la garganta pensando en el momento en que se pudiera romper el hilo y caer sobre su cabeza. Cuando leemos un pasaje como de un hombre que profetizó la venida de Cristo y que dio la espalda a Dios y a su llamado por ambición, por un corazón fluctuante, que dio la espalda al Señor por una lealtad equivocada, debemos recordar, hermanos, que lo que está escrito en la Biblia fue escrito por nosotros y para nosotros. Una advertencia, dice la Biblia, para aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites una vez más
acercarnos a tu palabra y encontrar en ella testimonio de hombres que te conocieron y dieron la espalda, Señor, a ti y a tus propósitos. Y temblamos delante de ti, Señor, porque no es una realidad extraña en la vida de tu pueblo. Te rogamos, Señor, tu misericordia, en el nombre de Cristo. Amén.